noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 de Estación Urbana tenemos patria en este 25 de marzo de 2025. Nuestro eslogan dice que si logramos desarmar una noticia falsa, habremos logrado nuestro objetivo. Hoy tuvimos una temperatura de 19 grados de máxima y 17 de mínima. Una sensación térmica de 19 grados con lloviznas. Y la temperatura actual es de 17 grados, llegando a la medianoche también con 17, con 80% de posibilidades de lluvia. Para mañana miércoles se anticipa una máxima de... tenemos 77% de posibilidades de lluvia. Una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 17. Y para el jueves, 24 grados de máxima y 16 de mínima, con 24 grados de posibilidades de lluvias. Muy buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales. Porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país. Bien, como hacemos siempre, comenzamos con las frasecitas inamovibles de todos los programas, más las frasecitas nuevas que siempre vamos agregando y vamos cambiando. Primera frase: la economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este, que es lo que está sucediendo en este momento con este modelo de gobierno neoliberal. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados y quedarse con las empresas del Estado, que al fin y al cabo somos todos nosotros, el pueblo. ¿Te acordás cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. En solo unas semanas se vendieron todos los radicales. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de crotos. Sin repetir y sin soplar, dime medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos si cuando iba mal y se robaron todo se pagaron las deudas? Cuando dicen no vuelven más, se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Estados Unidos solo salva al mundo en las películas. En la vida real hay que salvar al mundo de Estados Unidos. Macri compartió en Twitter una nota contra la marcha del 24 de marzo. Es lógico, su familia empezó la dictadura con 6 empresas y la terminó con 47 y la deuda estatizada. No creo que tenga muchas ganas de repudiar el golpe. Con los dólares de Estados Unidos, el anglosionismo compró todos los medios masivos de comunicación social de Occidente. En Argentina, el grupo Clarín, miembro de la Goldman Sachs, brazo mediático de la dictadura cívico-militar. Ni una feta de mortadela puede comprar la Mabel, pero ella está feliz porque hay superávit financiero. Mi vida, Mabel. Analfabetos ha habido siempre, pero nunca habían salido de la universidad. Esto lo dijo Elvira Roca Barea. Las semejanzas de Santiago Maldonado a Pablo Grillo y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por 54.000 millones de dólares al endeudamiento votado en el Congreso a sobre cerrado es con los mismos, la asesina y el Toto Caputo. ¿Quién hubiese dicho que sin la policía y los infiltrados de Bullrich pueden reunirse cientos de miles de personas en un acto completamente pacífico? Toda una sorpresa. Los cipayos al servicio del anglosionismo armaron un video para descalificar la lucha por la democracia, los derechos humanos y la justicia social. La respuesta del pueblo fue contundente: nunca más. Admira a Margaret Thatcher y no sabe el nombre de San Martín. Más cipayo no se consigue. ¿Sabés quién es?
¿Querés que te lo nombre? El anglosionismo impulsó el derrocamiento del gobierno democrático presidido por el general Perón en el año 1955, porque se negaba, entre otras cosas, a ingresar al Fondo Monetario Internacional, representante del proyecto de la sinarquía internacional. Un país no se funde cuando el gobierno regala plata a través de planes o programas, porque esa plata retorna al Estado en forma de impuestos. Lo que funde a un país es cuando el gobierno pide dólares prestados y se los da a sus cómplices para llevárselos del país. ¿Me entendés? Triste la vida del troll, tener que leer qué escriben personas más inteligentes y responderles con frases dictadas por Lilia Lemoine. Imagínate que nos quieran contar la historia completa los que no saben ni cómo se llamaba San Martín. Ayer, 24 de marzo, en la Plaza de Mayo, el pueblo trabajador le dio el boleto de salida a Milei. Ya está, fracasaron, por estafadores, coimeros, chorros y corruptos. Ni palazos, ni balas, paz y bienestar. Milagro Sala, presa política, 3.356 días, desde el 16 de enero de 2016. Bueno, muy bien, ahí pasaron las noticias. Sí, las frases del día, eso, perdón. ¿Vas a poner música o vamos directamente con la invitada? Os habéis olvidado de tomar el KH3. Son los años. No, que me puse a conversar, entonces no escuché lo que decías. Sí, no sé si existirá esa pastilla, calculo que ya no. Ese era del famoso tratamiento de la doctora Aslam, allá por mediados, fines de la década del 60. No Una sé. famosa gerontóloga de origen australiano, me parece que era, o canadiense. Bueno, espera, voy a presentar la invitada y luego chusmeamos, ¿sí? ¿Escuchás bien? Bueno, estamos con una agradable visita de Rosita Pobor, copresidenta de APDH Filial Río Tercero, integrante de la Asamblea Ciudadana. Esa señora está por todos lados y es una trabajadora incansable. Muy buenas noches, Rosita, un gusto tenerte en nuestro programa. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Es la primera vez que vengo, así que con mucho gusto a la radio de mi barrio. Bien ahí, así me gusta. Seguí conversando vos de eso que estabas hablando, que yo te corté. Ahora les toca a ustedes hablar, ¿no? Bueno, yo para que dijera eso que quedó ahí arriba, que quedó en el aire. Bueno, vamos a conversar, porque están aconteciendo cosas en nuestro país que nadie ignora, pero vamos a empezar con el acto de ayer en conmemoración de la memoria, verdad y justicia, que para mí fue multitudinario. Queremos escuchar tu opinión y tu reflexión. Bueno, nosotros acá, conjuntamente con ATE, CTA y la Asamblea Ciudadana y la APDH, y estuvimos en la vigilia del 23, rindiéndole homenaje a los desaparecidos de la ciudad de Río Tercero. Y ayer por la mañana también hicimos una memoración. Después, con lo que pasó a nivel país, nosotros que tenemos 40 regionales en todo el país, realmente es maravilloso ver en un tiempo de tanta crueldad y de tanta tiranía, a ver a nuestros compatriotas caminando las calles, ¿no? Pensar que en Buenos Aires hubo 4 veces más que la población de Río Tercero marchando. Bueno, en Córdoba también, multitudinaria, la marcha, muy emotiva, pacífica, con los testimonios de las abuelas, de las madres, de los hijos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, de los hijos, de la agrupación Hijos, que cumple 30 años. Bueno, realmente conmueve todo eso, porque ayer vivimos realmente una fiesta de la memoria. Hoy
tuvimos la muerte de Julián, que estaba detenido, un genocida detenido, que había sido la mano derecha de Videla y de toda la primera junta militar, así que nada es fortuito. Pero así como, no es que, a ver, la audiencia no me malinterprete, no es que nosotros estemos felices de que se muera alguien, pero realmente ellos hicieron un pacto de silencio y se fueron muriendo uno tras otro con el silencio, y se llevaron el silencio a la tumba. Es decir, cuando hablo de silencio digo que nunca dijeron, nunca expresaron dónde están los compañeros y compañeras desaparecidos, dónde están los más de 250 bebés que todavía faltan de recuperar. Una cobardía total, porque se escudaron en el terrorismo de Estado. Acá desmiento y me hago cargo como responsable de un organismo de derechos humanos de las palabras del señor presidente Milei. Acá no hubo una guerra, hubo un terrorismo de Estado, porque si los militantes se habían equivocado en la metodología, tenían los recursos de la democracia para juzgarlos, como se los juzgó a ellos, con tribunales civiles y con todo el respeto que se merecieron. No era cuestión de deshumanizar, porque lo peor que hay es deshumanizar a la persona, robarle la identidad, la desnudez, ¿no? de cuando te quitan la ropa para la tortura, es decir, el pudor que uno tiene con respecto a su cuerpo. Y cuando digo de robar la identidad, lo estoy diciendo porque los que vamos asiduamente al sitio de la memoria de la Perla, sabemos que los detenidos y desaparecidos y torturados en ese lugar tenían un número. O sea, a partir de hoy vos no te llamas más Norma, vas a tener este número. Sos el número tanto. Sos el número tanto, y estar atento a cuando entraran los militares al lugar donde estaban los detenidos, la cuadra, no me salía la palabra, la cuadra, llamar por números y, bueno, los detenidos ir contando los pasos, ¿no? Porque estaban con las estacas puestas, las estacas son las vendas. Saber que por testimonios de sobrevivientes que ellos tocaban el piso para ver si había sol, estaba calentito, y escuchar, porque la sala de tortura está no sé si llega a 20 metros, 30 metros de la cuadra. Entonces imagínense en una estancia de 8.000 hectáreas como es la Ochoa, en el medio de la nada, en los años 70, realmente una crueldad sin límites, sin límites. Y rendirle homenaje a uno de nuestros desaparecidos, a Tito Martinelli, porque ayer se cumplieron 50 años de su detención y desaparición. 50 años. 50 años, porque a él lo detienen, lo secuestran en Buenos Aires, en un kiosco de revistas que él tenía. Filósofo, y lo secuestran el 24 de marzo de 1975. Ayer, cuando fuimos a memorarlos, había un señor que en este momento no recuerdo su apellido, muy conmovido, que pidió la palabra porque era como una radio abierta. Claro. Y dijo: quiero rendirle homenaje a mi ex compañero de secundaria, Tito Martinelli. Ay, qué tristeza, Dios. Dice, y
egresaron juntos en el año 69 en la Escuela Nacional de Comercio, hoy Juana Manso. Realmente esta tarde estuvimos en una escuela, en la Escuela Luis de Tejeda. Bueno, de paso agradecerle a todo el equipo directivo y a los docentes, porque brindarles esta posibilidad de que escuchen testimonios, de que escuchen a quienes hemos vivido esa época. Nosotros no estamos contándoles un cuento ni una narrativa inventada. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, realmente. Es la cruda realidad y triste realidad que hemos vivido. Exactamente. Y que otros, como decimos, lo han pasado peor porque les ha costado la vida. Nosotros somos sobrevivientes de esa catástrofe. Sí, y uno escucha en estos momentos de tanto negacionismo, de tantos falsos relatos, de tanta narrativa derechista y fascista, porque ese es el término. Y bueno, alguno que nos esté escuchando dirá, bueno, pero estamos en democracia. Y bueno, pero lo votaron. Exacto. Sí, sí lo votaron. Sí estamos en una democracia raquítica que necesita un pulmotor como la necesitaba en aquel 1976. Claro, es una democracia ficticia. Exactamente, porque los poderes económicos y el sistema económico es igual al de la dictadura. La persecución ideológica también existe. Sí, totalmente ahora. Hoy nos enteramos que una topadora de vialidad nacional, por orden del gobierno de la nación argentina, destruyó un monumento a Osvaldo Bayer, el autor de La Patagonia Rebelde, y le pedimos perdón a Osvaldo, pero ya tendrá de nuevo su escultura y su recuerdo, porque esto nos hace recordar también a otras dictaduras, porque uno cuando va a las escuelas secundarias le dice a los chicos, miren, la más terrorífica fue la del 76 porque hubo el secuestro y la desaparición de personas, pero hubo antesalas, ¿no? Sí. Y cuando uno ve toda esta destrucción del cambio de nombres, de destruir las marcaciones urbanas que hacemos, nos recuerda a la revolución no liberadora, sino fusiladora. Justamente. Recordemos que se fusilaron a civiles y que acá, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la antesala del año 1976, tuvimos el Navarrazo, la sublevación de la policía, que derrocaron Obregón Cano y que fortuitamente se equivocaron en Pilar, que estaban esperando a los de la Policía Federal para fusilarlos, y fueron tan brutos que fusilaron a 5 cooperativistas que venían a una asamblea. ¿Y lo hicieron por error? Lo hicieron por error porque ellos esperaban un auto de tal y tal color, que era en el que se trasladaba un auto de investigación de la Policía Federal, y resulta que la Policía Federal fue a reportarse a la comisaría de Pilar, y en la ruta estos 5 cooperativistas que se habían quedado a almorzar ahí, a hacer un alto en el camino porque venían de Santa Fe, fueron acribillados a balazo. Y cuando se acercaron al auto, la policía, estoy hablando de la policía de Córdoba, ¿no? Sí. Porque la Policía Federal venía a establecer el orden en Córdoba, porque sabía que había una sublevación de la policía de Córdoba.
eso es lo que conocimos como el Navarrazo. Claro, sí, sí. Ahí recordemos también la tortura y la detención de los alumnos del Manuel Belgrano. Bueno, tenemos muchas cosas para contar. Sí. Entonces, reitero, estamos en una democracia endeble, raquítica, con una memoria cortoplacista, con una mirada, con un horizonte corto, pero esto existió en la Argentina. Sí. El horror existió en la Argentina. Y yo siempre les cuento a los pibes y a las pibas cuando voy a las escuelas, les digo, ¿a ustedes les parece que Videla podía entrar a la Casa Rosada como Pancho por su casa y llevarse detenida a la presidenta de la República, que es la jefa de las Fuerzas Armadas? Digo, ¿no nos da un indicio de que todo estaba arreglado? Claro, todo estaba así, sí, ellos hacían... Y hoy nos preguntaban los chicos del Luis de Tejeda, dice, ¿y por qué cívica? Y porque no es que así había civiles, porque había oficiales que se habían retirado, pero que después trabajaron como civiles, pero los civiles, le digo, eran las grandes corporaciones, no nos olvidemos de Ledesma, no nos olvidemos de Ford. Claro, Bueno, claro. Blaquier se murió impune por la noche del apagón. Sí, sí. Ahora están siendo juzgados la gente de la fábrica Ford Argentina. Recordemos que los Falcon Verdes eran autos gemelos. Sí. Recordemos los saqueos. Realmente negar esta cuestión de la historia. Realmente, yo digo, los jóvenes la desconocen, ¿no? Que para eso están los padres y nosotros para informarles. Pero las personas que tienen nuestra edad lo han vivido y escuchamos el negacionismo. O sea, que no son tanto los desaparecidos, que son mentiras que le hicieron, que los torturaron de esa manera, que todo es mentira. Entonces, vos decís, ¿dónde vivieron? Y vivieron en Narnia, porque te dicen, y bueno, yo no hice nada, porque recordémosle a la audiencia que en ese tiempo era algo habrán hecho. Sí, algo habrán hecho. Y el no te metas, y ese no te metas generó un individualismo terrible, que es mi ombligo y yo, y la solidaridad, la alteridad. Ya no cuando hay un gesto de solidaridad o de alteridad, lo destacamos como si fuera una gran cosa. Sí. Y es lo que nos corresponde como humanos. Exacto. Yo tengo una amiga que siempre dice, mira, dice, si nosotros nos comportamos peores que las bestias, merecemos extinguirnos como raza humana. Sí, es verdad. Y decir, a mí no me pasó nada porque yo no fui preso, porque yo estuve bien económicamente. No, sí te pasó. Claro que te pasa. Sí te pasó, sí te atravesó esto de... A ver, que nosotros teníamos acá un centro militar. Sí. Fue un lugar de paso. Sí, A ver, ¿qué le pasó a don Pesina, que fue a pedir ayuda a la fábrica militar donde él había sido empleado? ¿Cómo terminó en la D2 detenido, desaparecido por 15 días y volviendo a Río Tercero hecho percha? Claro. Que siempre Chela nos dice, la verdad, chicos, que yo no sé por qué cómo lo dejaron libre. Exacto, sí. Pero no tuvo acá el reconocimiento, digamos, de los lugares donde él trabajó y conocido. Y él decía, yo tengo mis amigos ahí. Él fue a buscar a sus ex compañeros de trabajo. Sí. Y fue un lugar de paso, nosotros lo sabemos, solamente lo tenemos que comprobar. Exacto. Hubo casi 400 centros clandestinos de detención y tortura en la Argentina. Y Córdoba fue la que lo padeció más, porque tuvimos a Luciano Benjamín Menéndez,
que era sin sangre. Sí, un demonio, directamente se Sí, siente. un demonio. Porque, a ver, contemos. La Perla, porque es el centro más grande, la de Dos, el Campo La Ribera, la imprenta, la imprenta que era un sótano, la usina, la usina que eran, eso lo cuentan los hijos de los genocidas, que ellos iban a pasar los domingos ahí a jugar sin saber que había gente que la estaban torturando y estaban matando. Claro. ¿No? La casita de Pilar, que ya no existe porque estuvo marcada como sitio de memoria y asumió una vez un intendente y la tiró. Está marcado también la cochera de la Municipalidad de Córdoba. Ajá. Está marcado el Carbó, el Montserrat, como sitios Sí, claro. de memoria. Porque no es que en el Montserrat hayan torturado, Claro, no, pero se siguió la ideología de denunciar lo que se le obligaba a hacer a los directores de las escuelas, ¿no? Y un dato curioso, porque nosotros siempre hablamos de las agrupaciones políticas, sindicales, gremiales. Dos datos voy a dar. Uno, el 24 de marzo de 1976 lo fusilan a Arancibia, que era el secretario general de la CETERA, y a Marina Vilte, la secretaria adjunta. A Arancibia lo matan en su casa, sentado en su cama, poniéndose los zapatos para ir a trabajar. sí, porque entraban a las casas y derribaban Así era, todo y acá. fue el 24 de marzo de 1976. Estamos hablando del Sindicato de la Educación. Se estaba formando la UPC en Córdoba. ¿Y a quién se llevan? A Eduardo Requena, de acá cerquita, de acá de Villa María. Y uno dice, bueno, mataron a los de la CETERA, el maestro Alfredo Bravo, que estuvo preso, pero tuvo tanta repercusión mundial, ¿por qué está detenido Bravo? Que lo tuvieron que soltar. Ah, claro, por la presión. Hablo de Alfredo Bravo porque es uno de los fundadores de la APDH. Ah, mira. Ajá. Y el único sindicato que no estuvo intervenido fue el de ATE. Y uno dice, ¿por qué será? ¿Por qué será justamente? ¿Por qué será? Porque el secretario general de ATE en ese momento hacía las listas negras y entregaba a los compañeros. Pero hubo gente que estuvo en la resistencia, ¿no? Como Mengarelli, como... Hoy estoy olvidadiza con los Tener una memoria extraordinaria. con los nombres. Tres compañeros, porque me acuerdo de Mengarelli, porque Mengarelli es cordobés, de Llenaro, que ellos, miren que no son casualidades, ¿no? Le habían dado lugar en la iglesia de la Santa Cruz para que se reunieran ellos clandestinamente, como a tomar un café o bueno, en una iglesia para sostener el movimiento obrero, porque se caía la industria nacional. Y cuando llegaron, esto lo contó de Llenaro, cuando llegaron a la iglesia de la Santa Cruz, le dijeron, miren que anoche se llevaron a unas monjas. Y habían llevado a las monjas francesas y a Azucena Villaflor. Claro, ni en la iglesia estaban a salvo. No, bueno, pero estaba el policía Astiz, claro, que él estaba infiltrado y bueno, ellos fueron víctimas de los vuelos de la muerte, así que tuvieron que buscar otro lugar, porque ya ese lugar no era seguro. Claro, no, por supuesto. Estaban. Y acá en Córdoba
el movimiento obrero, no nos olvidemos que hace poquitos años habíamos tenido el Cordobazo, Claro. el gringo Tosco estaba en la clandestinidad, porque ya había sido escarcelado de Rawson, pero vivía en la clandestinidad, y desde ahí él seguía alentando y organizando el sindicato de Luz y Fuerza. Pero la UOM tuvo muchas bajas, porque el 90% de los detenidos, por ejemplo en La Perla, eran empleados de las industrias automotores. Cuando ellos empiezan a ver que no hay producción, entonces seleccionan a los que eran especialistas en determinadas cuestiones de la construcción de los automóviles, los sacaban de La Perla. Cuando llegaban al lugar de la fábrica, les sacaban las estacas, los hacían trabajar todo el día, cosa que rindiera, que produjera, y los volvían a traer a la Perla. Y esos son testimonios, no estoy inventando nada, no estoy contando una novela, es el testimonio de los compañeros sobrevivientes de la Perla. Y cuando ellos a veces les decían, los sacaban y los llevaban al galpón de automotores, cuentan muchos de los sobrevivientes que ellos veían autos que los milicos se apropiaban de las familias a donde iban, entonces les hacían cambiar la pintura, les hacían adulterar las patentes, y veían las pilas de ropa, porque para después llevarlos a fusilarlos les ponían cualquier ropa, o en la D2 le ponían también para sacarle la foto. La policía hacía ese trabajo, le ponía un número arriba de la cabeza, y le sacaban la foto de frente y de perfil, y uno ve y dice, no, estas fotos, esa ropa no era